Este proyecto, ¿cierto?, se trata de producir un antiparasitario de origen biotecnológico para combatir una enfermedad que es muy importante en la salmonicultura nacional, en la acuicultura nacional, que es la caligidosis. Y esta enfermedad, el agente causante de esta enfermedad es un copépodo ectoparásito. Un parásito es un crustáceo chiquitito, ¿cierto?, que se adhiere a la piel de los peces y se alimenta del mucus, la piel y la sangre de los peces y genera lesiones, y luego estas lesiones, estas heridas, ¿cierto?, permiten el ingreso de patógenos oportunistas que eventualmente terminan matando a los peces. El problema en la caligidosis a nivel mundial es muy importante. Es una enfermedad que causa pérdidas aproximadamente del orden de $1 billón al año en el mundo. Entonces sí partió, ¿cierto?, frente a este problema. Nosotros nos pusimos a trabajar en un comienzo, ¿cierto?, estudiando aspectos básicos de este parásito, cosas que en ese momento no se conocían, ¿cierto?, fundamentalmente temas relacionados con la reproducción de este parásito, pensando que si sabíamos cómo funcionaba la reproducción de este parásito desde la perspectiva molecular y tradicional, entonces eventualmente podíamos desarrollar herramientas que pudiesen afectar la reproducción de manera negativa, de forma de reducir la propagación de este parásito y de esa manera reducir potencialmente los efectos que tiene la industria acuícola. Es un proyecto que partió hace varios años. Yo diría que empezamos a trabajar en esto hace unos 10 años atrás. No había mucha información disponible sobre la biología en general de este parásito. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar desde las cosas más básicas, los aspectos morfológicos, ¿cierto?, en la anatomía del sistema reproductivo del parásito, y también aspectos moleculares relacionados con la regulación de la reproducción a nivel molecular. Y entonces, a partir de esos estudios, ¿cierto?, descubrimos genes que eran muy importantes en la reproducción del parásito, y luego, mediante experimentos más chiquititos en el laboratorio, ¿cierto?, fuimos capaces de experimentalmente poder apagar algunos de estos genes, y vimos entonces que al apagar estos genes, eso tenía un efecto en la reproducción del parásito. Y bueno, terminamos ese proyecto con esos resultados muy interesantes. Entonces el primer problema que tuvimos es cómo masificar estos resultados, y para eso entonces postulamos este proyecto que estamos desarrollando ahora, que se trata fundamentalmente de buscar viabilizar, ¿cierto?, mediante una estrategia que hemos desarrollado en este proyecto, un producto que sea más factible de llevar al mercado. Bueno, los objetivos de este proyecto son tres, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con la producción a escala piloto de las moléculas que estamos generando, ¿cierto? Y que la función que tienen entonces es selectivamente apagar algunos genes que están relacionados con la reproducción del parásito, para de esa manera, digamos, eventualmente evitar la propagación del mismo. Y para llevar a cabo ese objetivo, entonces estas moléculas son producidas por microorganismos, de bacterias, ¿cierto?, modificadas genéticamente para la producción de estas moléculas, que se cultivan en bioreactores, ¿cierto?, y que de esta manera entonces nos permiten obtener grandes cantidades de estas moléculas bioactivas. En un segundo objetivo, ¿cierto?, lo que queremos hacer es poder proteger estas moléculas bioactivas básicamente del medio ambiente. Estas biomoléculas son sensibles a la degradación ambiental, entonces necesitamos protegerlas del medio ambiente, y para eso utilizamos entonces una técnica que se denomina nanoencapsulación. Entonces podemos nanoencapsular estas moléculas bioactivas y de esa manera evitar, como les contaba, la biodegradación, y también eventualmente mejorar la asimilación de estas moléculas por parte del parásito, de manera de producir un silenciamiento génico de estos genes reproductivos que sea más eficiente. Y el tercer objetivo y final de este proyecto tiene que ver con la evaluación entonces de este producto, ¿cierto?, estas moléculas nanoencapsuladas, que son entonces administradas a peces en un contexto de un experimento de laboratorio, ¿cierto?, para luego entonces evaluar los efectos reproductivos que tiene sobre el parásito, y también eventualmente
los efectos que pudiese llegar a tener sobre el pez. Pasamos a producir esta biomolécula en una cepa de Escherichia coli, que es no patógena, que nos permite entonces producir y controlar la producción. Eso es muy importante, ya que si estamos pensando en procesos que tienen potencial industrial, ¿cierto? Sobre todo una industria como la salmonicultura, producir a gran escala es uno de los grandes desafíos. Y por lo tanto, pasamos, ¿cierto?, desde la parte de biología molecular, el diseño de esta estructura, ¿cierto?, clonarlo en un plásmido, introducirlo a Escherichia coli para luego poder entonces producirlo a gran escala. Esto se ha desarrollado en el Laboratorio de Biotecnología Microbiana, que es parte del Centro de Microbioinnovación. El proceso, ¿cierto?, desde una escala micro, desde el laboratorio, partimos de 10 ml para luego escalar en fermentadores de 2 litros, luego 6 litros y ahora estamos produciendo en escala de 15 litros. Y ahí eso nos permite entonces optimizar la producción, los tiempos de producción para poder acceder, ¿cierto?, a un mercado como es la acuicultura, que como sabemos Chile es el segundo exportador de salmonídeos y por lo tanto poder alcanzar volúmenes de producción que nos permitan abordar de manera significativa esta industria es de los desafíos principales en cualquier producto biotecnológico que desarrollemos en Chile y que esté enfocado tanto en el mercado nacional como en el mundo. Es importante resaltar que este es un trabajo colaborativo que se ha implementado entre distintas instituciones. Está la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? En particular mi laboratorio, que es el Laboratorio de Biotecnología Acuática y Genómica Reproductiva, que es parte del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias. Y también, ¿cierto?, trabajamos en colaboración con el Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso. En el laboratorio de la Facultad de Farmacia, los colegas están encargados de la producción en bioreactor de estas moléculas bioactivas y también, ¿cierto?, estamos colaborando con un laboratorio que tiene que ver con la nanoencapsulación de los productos de nuestro colega Felipe Oyarzún de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile. Además de las universidades, este tipo de proyectos FONDEF cuenta con la colaboración de 2 empresas asociadas, ¿cierto?, que han sido muy importantes en el desarrollo de este producto. Estas empresas son Anasac y Greenvolution, ambas empresas que están relacionadas en el rubro de la acuicultura y la salmonicultura nacional. Mira, este proyecto de ciencia aplicada es un proyecto FONDEF IDEA y estos proyectos tienen una duración de 2 años. Pero en realidad toda esta investigación viene de un proyecto anterior y eso fue un proyecto FONDECID que tuvo una duración de 3 años. Entonces, primero la identificación de cuáles eran los genes interesantes para nosotros de poder silenciar, de poder apagar y que tienen un efecto en la reproducción del parásito fue un paso previo a este proyecto en el cual entonces estamos produciendo estas biomoléculas en grandes cantidades, generando entonces nanocápsulas para protegerlas y finalmente administrando estas biomoléculas a los peces para luego evaluar los efectos que tienen sobre la reproducción de este parásito.